tal amigos? Soy su amigo Remy y estamos aquí en DreamX Music en un programa más solamente para ustedes. Y bueno, antes que nada quiero mandarles un saludo a toda la gente en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, en todos los países de habla hispana, en Europa, que aunque ustedes no lo crean, también nos siguen. Y bueno, hoy tenemos a un cantautor, músico excepcional, que tuve la fortuna de conocerlo en sus inicios de su carrera, que es bien importante poder platicar de él, que lo vamos a tener aquí en el programa hoy de DreamX Music. Queremos darle la bienvenida a Alfonso Ortega, que está con nosotros. Alfonso. Hola, ¿qué tal mi hermano Remy? ¿Cómo estamos, hermano? Muy de bien. verdad es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. De verdad, gracias por la invitación. Jamás me esperé que hubiera una entrevista de tu parte, mi hermano. Gracias, de verdad. Es un gusto pues estar aquí contigo. Amigos, los invitamos a que escuchen el videoclip de Alfonso Ortega. Amigos, les presento el primer videoclip que hicimos, que se llama Me Tienes Embrujado, para todos ustedes. Fue la puerta que nos abrió en todo México, Estados Unidos y Centroamérica. DreamX Music me dio la oportunidad, se los presento para todas las niñas. Ahorita regresamos. Tu mirada y tu belleza me embrujaron. Nunca imaginé que yo iba a ser tu esclavo. Monos en la cara que me ves, me dijiste a la vez, muy seria. Tu sonrisa tan típica, enojada, y esa voz azucarada que me encanta. Tu mirada y tu belleza me embrujaron. Nunca imaginé que yo iba a ser tu esclavo. Me tienes embrujado y lo que hago, ya no estudio ni trabajo por estar pensando en ti. Me tienes embrujado, en tus manos atrapado, como una fiera domado, por un beso así estoy. Me tienes embrujado. Tu pelo, tus labios, pero principalmente tus ojos me tienen embrujado, chiquita. Alfonso Ortega. Tu sencillez es lo que más me gusta. Lo que pasa es que no me has tratado. Soy más dulce que el pan y que la miel. Será por eso que tal vez te empalago. Me embrujaron. Nunca imaginé que yo iba a ser tu esclavo. Me tienes embrujado, ya no sé ni lo que hago, ya no estudio ni trabajo por estar pensando en ti. Me tienes embrujado, en tus manos atrapado, como una fiera domado, por un beso así estoy. Me tienes embrujado. Y estamos de regreso, amigos. Espero que les haya gustado el video. ¿Verdad que fue un video muy padre? Pero bueno, seguimos con nuestro amigo Alfonso Ortega.
y vamos a platicar un poco de su trayectoria musical, algo que les había mencionado al inicio del programa. Y Alfonso, digo, nuevamente, qué gustazos. Mi hermano Remy. Chihuahuas. Bueno, ¿qué te puedo decir del video? Fue algo de repentino, pero con mucho corazón, de verdad. Las personas que nos ayudaron a producir ese video no se esperaban el éxito que podíamos tener. La gente lo ha recibido de una manera espectacular. Yo nunca me imaginé, y te lo digo así de corazón, que la gente ha mandado muchos mensajes y están en Instagram, en Facebook y en YouTube y diciendo, oye, mi hermana, te quedó muy buena la canción. Y eso le da una satisfacción a este hombre para seguir adelante, Remy. Jamás me esperé que la reacción de la gente fuera así, hermano. No, y de verdad es un gran video, una excelente producción que hizo DreamX Music, a nuestro productor, de verdad, fue fenomenal. Y algo que quiero compartirles, amigos, es los inicios de Alfonso Ortega. Y de verdad tuve la suerte de estar en ese momento excepcional donde decides tú tomar la decisión, ¿ok? ¿Verdad? Y me acuerdo muy bien, ¿no? Que me tocó, estábamos en un... Son anécdotas, hermano, Sí. que se quedan en el recuerdo, pero que vale la pena recordarlas, ¿no? Sí. Digo, al final del día o al final del tiempo, dices tú, yo nunca pensé que se llegara a la meta. Y estamos aquí. Jamás me imaginé estar aquí contigo compartiendo esto con la gente tan bonito, ¿no? Que le llega a pasar a uno como ser humano y que dices, tengo una idea. La imaginas, la creas, llega alguien que cree en ti, confía en ti, señor Salomé, que dice, le apuesto a Alfonso Ortega, aquí está el video de DreamX Music, y se lo ponemos. Y Alfonso Ortega está sacando un video, cuando de repente la gente dice, ¿y él por qué? Y amigo Remy, es algo que te quedas y dices, ay Dios mío, ¿cómo puede ser que pasó en tan poquito tiempo? Me invitaron a un evento, en ese momento Alfonso Ortega era músico de una agrupación. Me invitan al evento de la agrupación, obviamente yo fui con mucho gusto y me tocó acercarme a él y escuchar la plática que tenía él con un compadre que tiene él, de verdad que también es colaborador de nosotros, que es nuestro gerente de aquí de DreamX Music. Mi amigo Ernesto Mendiola, que le mandamos un saludo. De verdad, sí. Un abrazo, porque sin él no hubiera pasado esto. Sí, Sin él no hubiera pasado esto, y la gente que está contigo desde abajo hay que mantenerla cuando llegues arriba. Eso es lo más importante. claro. Entonces la gente que cree en ti es la que debe de estar arriba contigo, la que debe de agarrar los frutos que tú puedas lograr. Sí. Yo siempre lo he pensado que así es mi amigo Remy. Claro que sí. Y es donde Alfonso, ya estando en DreamX Music, se acerca con un sueño y tomando en cuenta que aquí en DreamX Music, donde nosotros hacemos tus sueños realidad, bueno, platícanos un poquito, ¿qué es lo que te llevó a ti de tomar esa decisión? O sea, platícanos las vivencias que tenías en el grupo, que obviamente te hicieron a tomar la decisión de tener ese valor, ¿ok? De tener esas ganas de iniciar tu propio proyecto, de ascender, ¿no? Mira, mi hermano Remy, la realidad de las cosas es muy breve. Empiezas con sueños, empiezas desde abajo, empiezas teniendo metas. Y yo tengo una frase que a lo mejor muchos no van a concordar con nosotros, pero hay una frase muy buena que dice que si no tienes sueños no crees en Dios. Y yo creo en Dios. Yo creo en que todos los sueños que tú fabricas aquí en la mente se pueden hacer realidad. Entonces nada más es cuestión de aplicarte, la decisión es tuya. Entonces sí, empezamos, y te lo voy a platicar porque empezamos desde abajo, desde ceros. Empezamos como músicos. Primero empezamos de cargador. Yo empecé de cargador con una grande banda de mi estado, de Michoacán, que es de Zitácuaro, de donde empezamos nosotros. Empecé de cargador, mi hermano. Yo empecé a cargar las bocinas, empecé a ayudarle a los artistas. Y cuando yo vi que iba pasando eso, yo vi que se podía. Yo empecé y bueno, mis inicios fueron como trompetista. Después de ahí se brincó al trombón. Llegamos a un grupo muy bueno. Mis respetos para ellos, de Villa Victoria ellos. De verdad, los aprecio mucho y los admiro porque han tenido una carrera
artística muy buena. Le han batallado, y le han sufrido y le han llegado hasta donde no. Desafortunadamente, mi hermano, muchas veces uno tiene unos sueños que tiene que cumplir uno independientes de lo que ellos tienen. Y este loco que soy yo, que soy Alfonso Ortega, toma la decisión de abrirse las puertas y de tocar las puertas y de buscar a señores grandes, señores que tienen visión, a señores como el señor Salomé de Dream Music, que de verdad, desde la primera vez que platicamos, que charlamos, que escuchó la música, me dijo: Señor, vamos a darle para adelante. Y esa confianza que te da la gente te hace seguir hacia arriba. No es fácil que alguien que ya tiene el poder de dirigir a grupos grandes. Hermano, yo de ser un empleado, de ser alguien que colaboraba con grandes músicos, que te pasen hacia un nivel más alto y tener la confianza para decirte: tienes la capacidad para hacerlo. Hermano, te abren las puertas de cualquier lado y la gente recibe el primer video, mi hermano, que se llama Me Tienes Embrujado, lo recibe enorme en Guatemala, porque hubo en Guatemala, porque hubo en Estados Unidos. Hay varios mensajes en las redes sociales en donde apoyan la música de Alfonso Ortega y dices tú: Dios mío, gracias, estoy bendecido. Entonces, empezar de abajo a llegar a colocarte entre el gusto de la gente, dices: Señor, estoy bendecido y gracias. Todos los días le doy las gracias a Dios porque te ayuda más de lo que tú le pides. Sí. Mi amigo Remy, eso es algo bonito. Me tienes embrujado, ya no sé ni lo que hago, ya no estudio ni trabajo por estar pensando en ti. Me tienes embrujado. Y aprovechando que tenemos las guitarras aquí, que nos cante un tema con guitarra. ¿Saben para quién? Para ustedes. Nada más. Te la paso, ¿no? Bueno, Oye, ¿cuál quieres? ¿Cuál de las dos te gusta? la más bonita, esta. Muy bien. Fíjense qué producción tenemos, ¿no? O sea, le digo una y me mata la otra. Mi amigo, yo te voy a ser honesto, te voy a ser sincero. Así no sé tocar la guitarra. Vamos a hacer la lucha. Okay. Y te voy a presentar algo del tercer material. A ver cómo sale, porque realmente, pues, que digamos, no soy un buen. Pero pues vamos a darle, ¿no? Deja decirte que te amo, que nunca había sentido algo igual. Eres luz de un lindo amanecer, el motivo por lo que hoy vive mi ser. Eres luz, el aire al respirar, mi fortuna de saber lo que es amar. Deja decirte palabras bonitas. Deja tocar con mis manos tu cara bonita. Deja morderte los labios como una manzana. Deja que nuestras miradas se metan al alma. Deja. Es un poquito, ¿no? Te confieso, ¿no? ¿Esa canción está en tu tercer disco? Está en el tercer material discográfico, fue con la primera que arrancamos las campañas y está un videito por ahí que se los encargamos en las redes sociales. Están en todas las plataformas de las redes sociales, principalmente en YouTube, en Spotify, en Facebook, tantas plataformas que hay en las redes sociales. Sí, y en YouTube lo pueden ver en nuestro canal de DreamX Music, como los videos de él y muchísimos más que tenemos de ahí, de todos nuestros. Es que fíjate que las plataformas abarcan de todos, ¿no? De todos los artistas y le doy la gracias a Dios, porque nos da la oportunidad hoy en día las redes sociales de entrar con todos los artistas, con
todos los artistas. Y una vez que ya estás en regla todo bien, pues entran grandes artistas. Jamás nos imaginamos que estuviéramos al lado de grandes artistas. Y tenemos muchas más canciones, muchas más que podemos presentar del tercer material. Pero bueno, quiero hacer pauta para brincar al cuarto material discográfico. ¿Ya está o todavía no? Viene en camino. Ah, Viene en camino. Ahorita estamos por presentarte y te lo quiero presentar aquí, ya que estamos en el último video del tercer material discográfico. Estamos trabajando muy fuerte en el cuarto material discográfico, pero vienen grandes cosas en el cuarto material discográfico. Pero en este, quiero hacer un énfasis para presentarte el material discográfico que viene. Es el último tema que presentamos de Alfonso Ortega del tercer material. Entonces, no sé si se puede, te lo presentamos. Es un material que grabamos. Se nos dio la oportunidad realmente porque son personas ya grandes. Ya está grabado. Ya está grabado. Okay. Ya está grabado, ya tenemos el videoclip y todo. Son personas ya grandes, son personas que ya tienen una trayectoria de 20 años, de 20 y tantos años en la música, que han hecho éxitos. Para mí son muy buenos. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos. El señor Silviano Salgado, es también cantautor, tiene muchos temas muy bonitos. Y nos tocó la oportunidad de invitarlo y de que aceptara grabar este tema. Y queremos presentárselo a toda la gente que nos va a ver. El material discográfico, si me da la oportunidad, te lo voy a mencionar. El tema se llama Del 1 al 10 y quiero invitarlos a que vean este video. Ok, bueno, vámonos con este video y regresamos en unos instantes. Vamos contando hasta 10, vamos sacando esta cuenta, no se ocupa contar más para poder darnos cuenta. Arrancaremos de 0 a 10, le pongo la meta. Para salir adelante hay que pasar por el 1 al trote de las hormigas, batallando con el bulto en el 2, 3 y el 4. Ahí se queda medio mundo. A la mitad del camino el 5 tiene una escala, porque si brincas al 6 estás fuerte en la batalla. Unos quieren verte arriba y otros rezan pa' que caigas. Y nos vamos hasta el estado con Fabiano, y paso a pasito con Alfonso Ortega, hasta Zitácuaro, Michoacán, oiga. El 7 número santo, por ser el fin de semana, hay que cambiar de camisa, debe de estar bien sudada. En el 8 no le aflojes, porque se acabará. Llegando al número 9, debes de estar bien curtido, vas a saber diferenciar lo corriente de lo fino, del que te echó tierra encima y el que te abrió los caminos. Ensamblaste la corona, tu silla es color dorada, llegaste al número 10, era lo que se esperaba. El triunfo no es la moneda, sino el brillo de tu espada. ¡Regresamos! Ok, bueno, me acabo de autorizar producción por ahí, amigos, que sí toques un cachito de esa canción, del dueto que vas a hacer con Ciro. Sí, ya me autorizaron, ya me dijeron que sí es posible, público, para que así pequeños segundos de la canción y después agreguemos a Don Ciro. Y créanme, amigos, próximamente vamos a tener en nuestro programa de aquí de Dreamx Music el dueto de Ciro con él. Pero ahorita que nos toque un cachito. Te voy a hacer una mejor propuesta. A ver, ok, wow, a ver. Yo quiero dejar esto
bien pendiente. Y te prometo algo. Ok, ¿Te parece si en cuanto lancemos, porque vamos a hacer video con él, ok. en cuanto lancemos ese video, para que la gente la conozca, yo me comprometo a que el señor Cielo Paniagua y yo estemos aquí presentes para cantar esa canción en una entrevista? ¿Qué te parece? Para que la gente Ok. la escuche cuando ya esté todo. La vas a dejar pensando, la vas a dejar incógnita a, Sí. a todo el público. Dicen que lo bueno viene en empaques pequeños, pero ahorita es muy grande y no alcanzamos a entrar. Bueno, yo créeme que comprendo la parte de ahí. Amigos, público, les agradecemos muchísimo, les agradece DreamX Music, les agradece Alfonso Ortega, les agradece su servidor, que los quiere mucho, los aprecia, está con ustedes, su amigo Remy, y quiero que nos sigan siguiendo en las redes sociales, sigan siguiendo especialmente a Alfonso Ortega, vean sus videos, vean su material que tiene, escúchenlo, ojalá que ya con esta pandemia termine, pues vayan también a sus presentaciones, a sus futuras presentaciones, si es de aquí un mes, si es para el siguiente año, pues espérenlo, para que también vayan al lugar, lo vayan conociendo más, de antemano, eso es todo por hoy, lamentablemente nos tenemos que ir, eso sería todo por este programa. Y oye, muchísimas gracias. Mira, principalmente gracias a ti, Remy. Gracias a mi amigo Giovanni, que está detrás de cámaras, que nadie lo conoce, pero está detrás de cámaras. A toda la gente que conforma Dream Music, porque estamos hablando que es un equipo grande de trabajo. Y a todas las personas que se encuentran alrededor de Dream Music, porque de verdad hacen un gran trabajo. Vaya, mientras uno como autor o compositor está en su casa, ellos están trabajando a través de una computadora para que esto siga fluyendo. Entonces le quiero mandar un saludo a mi amigo que es mi compadre. Oye, es el gerente de DreamX Music para todas las personas también, que se vayan identificando también, hay mucha gente que ya lo conoce. Y antes de irnos, quiero presentarte a alguien de las personas que han sido fundamentales para esta carrera. Okay. Y quiero invitarlo a que pase aquí a cámara, mi amigo Hilario, que se dejó venir Excelente. ese día para nada de ese lado con nosotros. Mi amigo Hilario, aquí está, mi amigo Hilario, muchísimo gusto. Mi amigo canta también con nosotros y está aquí con nosotros. Mi amigo Hilario, mándale un saludo ahí a alguien. Claro que sí, un saludazo para toda la gente que nos sigue aquí con nuestro gran amigo Alfonso. Aquí estamos para toda la gente que nos sigue en las redes sociales, para cualquier cosa. Aquí estamos con nuestro gran amigo Alfonso. Él es integrante. Es parte fundamental de la empresa, es un colaborador muy agradable aquí en la empresa con nosotros, como nos Alfonso Ortega y como los niños. Ok, bueno amigos, esto fue todo por hoy. Y recuerden que aquí en DreamX Music, donde tus sueños se hacen realidad.